Bien, ya estamos grabando y les damos la bienvenida a la reunión número 4 del grupo de estudios avanzados de poesía. Para el día de hoy vamos a ver el tema de la revelación poética y la inspiración según la visión del poeta mexicano Octavio Paz. Bien, ¿pueden ver bien la pantalla completa? Y vamos a quitar esto. Sí, sí, claro. Vamos a ponerlo por aquí, muy bien. Bueno, el tema de hoy viene con una complejidad superior a los temas que ya hemos visto durante estas 4 semanas. Es bastante complejo, el poeta se salta de un tiempo a otro, nos lleva de una realidad a otra, de una concepción filosófica a otra, por lo cual propongo que para su mejor comprensión es mejor hacerlo en una escala de tiempo. Yo extraje los puntos más importantes de ambos capítulos y los coloqué a la vez en una escala de tiempo que está dividida a partir del trabajo que hizo el filósofo René Descartes, el cual el poeta menciona en este capítulo como el iniciador del pensamiento subjetivista, en donde el hombre es el centro del mundo y a partir de allí toda nuestra interpretación de la realidad cambia. Bien, como un pequeño resumen de esta noche, de lo que vamos a ver esta noche, bien, hablaremos sobre la obra de René Descartes, su filosofía y qué cambios sus ideas hicieron en el mundo. Nos iremos hasta el origen del tiempo para hacer una comparación entre religión y poesía. Luego, analizaremos cómo la inspiración es vista por los poetas y los filósofos de la antigüedad, siendo Dios el origen de esta poesía. Luego del trabajo de René Descartes, allí analizaremos cómo la inspiración viene del inconsciente según las ideas del surrealismo, creado por el poeta André Breton y sus poetas que lo acompañaban en la revista Literatura. Por último, haremos un análisis de lo que Octavio Paz llama la otredad, según tal cual conversamos la semana pasada, ya venimos hablando un poquito de esa otredad. Entonces, el tiempo está dividido en dos partes, en el dominio de Dios, desde el origen hasta René Descartes en el siglo XVII, y del siglo XVII al presente, como el dominio del hombre. Y vamos a ver por qué se le dan esos nombres. Antes de ello, quería decirles que en nuestra página de Panamá Poético tenemos una revista digital que está hecha para dar a conocer la obra de la poeta Ela Urriola. Se llama Poesía del Ser desde el Género. Es un especial que abarca poesía, filosofía y adicional el rol de la mujer en nuestra sociedad. Están invitados a pasar a Panamá Poético, a nuestra cuenta de Instagram, y pueden descargar este material allá. Comencemos con las ideas de René Descartes. La frase pienso, luego existo es muy famosa, pero quizás no todos conozcamos el impacto que esa frase tuvo sobre nuestro mundo. En ella, el filósofo pone al hombre en el centro de la interpretación de la realidad. Es decir, a partir de lo que yo como ser humano pienso, a partir de allí ocurre la realidad. Entonces, el modelo divino se viene utilizando desde que existe el ser humano hasta después de la Edad Media, en donde la realidad se interpreta a partir de todo lo que dice o viene de Dios, según se interpreta en las escrituras. Entonces, Descartes tiene un atrevimiento muy grande, que quizá no lo ha tenido otro antes de él, y él dice, él pone a Dios a un lado y él dice, no, el hombre es el centro de la interpretación de la realidad. Entonces, a partir de ese trabajo de él, la realidad se reestructura todo a partir de la conciencia del hombre. Este trabajo que él hizo, sus ideas fueron publicadas en el libro del discurso del método para conducir bien la propia razón y buscar la verdad de la verdad de las ciencias. Fue
publicado a mediados del siglo XVII, y aquí es donde nace ese subjetivismo moderno para la interpretación de lo exterior solamente a partir de la conciencia del hombre. Entonces, tiene muchas consecuencias. Todo nuestro mundo cambia y se reestructura. Hasta la naturaleza misma deja de ser vista como un ser viviente y animado a meros objetos. Todo viene a cambiar. Entonces, entre esos cambios viene que el hombre tiene por real a lo que está en su pensamiento. El mundo viene a ser lo que yo pienso. Y la explicación de Dios es ahora solamente una alternativa. Anteriormente era una totalidad. Era lo único que existía para entender el mundo. Ahora es una alternativa. Entonces, este modelo nos deja un problema con la inspiración, porque en la antigüedad los poetas veían a la inspiración como originaria de Dios. Entonces, si ya Dios pasa a ser una interpretación alternativa de la realidad, ¿quién es esa otra voz que dice el poeta que lo ayuda a escribir poemas o que lo conduce a escribir poemas? Entonces, este genera un problema en los poetas porque no logran hacer encajar esas ideas modernas con lo que sienten por dentro al momento de escribir un poema. Bien, nos vamos ahora hasta el origen para hacer una comparación entre religión y poesía. Que, bueno, que por cierto, no es un capricho que hablemos de religión. El tema de la religión está tratado en la revelación poética para tratar de darnos esa visión de cómo funciona el mundo. O sea, el poeta se retrotrae hasta el origen del tiempo para tratar de entender lo que tiene enfrente en su realidad. Entonces, concluye que ambas son revelación, porque ambas son el salto del que hablamos la semana pasada, de donde vamos desde nuestro ser natural hacia lo sagrado. Ambas corresponden a ese salto. La religión se sustenta en una autoridad divina y la poesía no requiere la autoridad divina porque es autosostenible en la imagen. Veamos primero la religión. La religión busca que el hombre regrese a su naturaleza. Ese es el propósito de la religión. Dios está en el centro, el hombre orbita alrededor de Dios, existe un pecado que nos deja en deuda con Dios y existen rituales como bautismo, confirmación, entre tantos otros, que tienen un simbolismo hacia el nacer de nuevo, es decir, que el hombre regrese a su naturaleza o condición original. Entonces, al convertirnos en esa otra persona, obtenemos la salvación. Entonces, la religión se perfila como un misterio exterior que es ajeno a nosotros, es decir, existe un Dios, existe un cielo, existe un infierno, existen otros espacios que son ajenos a nosotros. En fin, hablamos de algo que es ajeno de nosotros. Ahora, la poesía también busca que el hombre regrese a su naturaleza, pero lo hace de otra forma. Este es un misterio interior. Tiene que ver con el propio ser humano. En lo que hemos ya estudiado anteriormente, hemos visto que cómo evoluciona el lenguaje y cómo evoluciona y cómo da origen la conciencia. Entonces, tenemos a un hombre cuyo pensamiento se encuentra en la nada. A partir de allí surge un lenguaje, surge una conciencia, es decir, ya el hombre sabe que existe. Y luego, al final de la evolución de este proceso, la vida en sociedad hace que surja un yo. Y les pregunto a ustedes, ¿quién es usted? Usted me va a decir, yo soy yo. Entonces es lo que decimos, yo soy tal persona, hago tal cosa, me dedico a tal cosa. Esa descripción de usted es interpretada como una parte de su ser. Entonces la poesía es un retorno desde ese yo hasta el pensamiento en la nada. Es decir, es un retorno al ser. Entonces, las religiones de Oriente, que también habla el poeta Octavio Paz acá, nos dan puntos muy interesantes para nosotros como occidentales, que quizás nos suenen como nuevos o hasta inclusive agradables. El poeta menciona que en las religiones de Oriente, Dios yace oculto en el corazón del hombre
y que la revelación es precisamente eso, la apertura de ese corazón para que Dios surja. Eso es lo que ellos entienden como revelación. Entonces, le permite a cada hombre experimentar eso sagrado. O sea, no es como acá que hay que ir a un intermediario para después llegar a Dios. Allá es completamente directo. Algo adicional que es muy importante es que lo sagrado comprende el bien y comprende el mal solamente. Para nosotros acá en Occidente lo sagrado solamente lo asociamos a lo bueno. En Oriente lo sagrado es dual. Entonces el trabajo del hombre en Oriente es consigo mismo y existe una enseñanza del autodominio sin que exista un pecado original como tal. Muy bien. Ahora, pasamos entonces a la concepción del hombre de la inspiración. Los poetas en la antigüedad también decían que existía una voz que los guiaba, que los impulsaba, y le daban muchos nombres a esta voz. Le dicen demonio, le dicen musa, le dicen espíritu, genio, inconsciente, duende, razón. De muchas formas han llamado a esta experiencia. En la mía, desde que yo estaba, desde que era un niño, pues yo decía que era esa vocecita interior. Y creo que todos estamos familiarizados en cierta manera con esa vocecita interior. En la Grecia clásica, Platón veía al poeta como una persona poseída por un demonio, es decir, está poseída por algo externo a él. Sócrates decía que el poeta era un ser ligero, alado, sagrado, que es una fuerza se apodera de él y lo hace salir de sí mismo. Para Aristóteles, el poeta es un imitador de la naturaleza. Entonces, la inspiración es concebida como una revelación porque los dioses se apoderan del poeta y hablan a través de él. Es decir, algo externo obliga al poeta a decir algo que no lo asocia consigo mismo. Entonces, en eso consiste el misterio de la poesía en la antigüedad. Muy bien. Luego, después del trabajo de René Descartes, que se viene este cambio, este nuevo paradigma para interpretar nuestra realidad, el poeta dice una frase muy importante en el libro, por eso me gustaría leerlo de forma directa. Él dice que el acto de escribir poemas se ofrece a nuestra mirada como un nudo de fuerzas contrarias, en el que nuestra voz y la otra voz se enlazan y se confunden. Las fronteras se vuelven borrosas, nuestro discurrir se transforma insensiblemente en algo que no podemos dominar del todo. Y nuestro yo cede el sitio a un pronombre innombrado, que tampoco es un tú o es un él. En esa ambigüedad consiste el misterio de la inspiración. Y él se pregunta, ¿es un misterio o es un problema? Y concluye que son las dos cosas, porque para los antiguos era un misterio, pero para nosotros es un problema porque la inspiración contradice la concepción filosófica, psicológica y las ideas que tenemos nosotros del mundo moderno. Entonces, cuando los poetas se encontraron con este problema, empezaron a negar la inspiración en algunos casos, o los relegaron a algo más chico o algo más pequeño. Dijeron que la inspiración puede ser como una figura literaria, por así decirlo, porque no encajaba en la concepción del mundo moderno. Entonces, con el surgimiento del surrealismo, traemos, Octavio Paz elogia el surrealismo como el primer movimiento que intenta darle la inspiración a algo aparte de la propia voz egoica del hombre. Es decir, el surrealismo se revela contra esa concepción de la sociedad y del mundo, y él dice que la inspiración viene del inconsciente. ¿Pero de qué es este inconsciente de que se habla? Bueno, en ese tiempo estaban en boga las ideas de Sigmund Freud sobre el inconsciente. Para hablar un poquito, hacer un pequeño paréntesis de qué es el inconsciente, Sigmund Freud se da cuenta en sus estudios empíricos de las enfermedades psiquiátricas que las personas actuaban y reaccionaban de una forma que ellos no eran conscientes de, pero que al investigar esas razones, a las cuales él llamó inconsciente, las personas se curaban.
Entonces, estas ideas estaban en el ámbito del conocimiento mundial y las adopta el poeta André Breton, quien fue uno de los fundadores del surrealismo, y le dan a esa concepción imaginaria, irracional, y del inconsciente y de los sueños a toda una gama de artes en el mundo, poesía, pintura, etcétera. Este surrealismo también está influenciado por el dadaísmo, que es un movimiento anterior, que también rechazaba ese positivismo que tenían los científicos y los filósofos de la época, y también rechazaban las convenciones literarias de ese momento. Muy bien. Ahora hablemos un poquito de las otras filosofías que recoge el poeta Octavio Paz en estos dos capítulos. Él toma la filosofía de Heidegger, en donde el hombre está arrojado en el mundo. Ese arrojado en el mundo significa que que el hombre nada más es posibilidades entre un nacer y un morir. También toma ideas de lo sagrado provenientes de Otto y de Schleiermacher. Otto decía que lo sagrado es la naturaleza original del hombre. O sea, naturalmente podemos acceder a eso sagrado, y también que es producto de sentirnos a nosotros mismos en el mundo. Entonces, ellos concluyen que el hombre se da cuenta que va a morir y que su única posibilidad es ser. Entonces, si estamos mal en la vida es porque proyectamos en la nada y no en el ser. Entonces, los filósofos también concluyen que no se requiere una redención salvo en el ámbito de la religión, lo cual es un tema muy aparte. Entonces, la religión promete vida eterna al hombre, la filosofía le presagia una muerte final. Entonces, el papel de la poesía, según los filósofos, es ese intermedio, es una posibilidad entre un nacer y un morir que le ofrece experimentar ambos al hombre mientras vive. Es decir, una comunión de estos opuestos de los cuales ya venimos hablando. Y para concluir las ideas de Octavio Paz sobre la inspiración, él nos dice que el poeta es tanto la oreja que escucha, es la mano que escribe y es su propia voz. Y nos dice también que no hay exterior ni interior, y esto es un concepto muy oriental. Para los orientales, la concepción de su mundo es muy de esa manera. No existe un límite entre mí y el mundo. Octavio Paz dice que nosotros estamos en el mundo y el mundo está en nosotros. Lo poético viene a ser entonces una posibilidad, no algo con lo cual nosotros nacemos. Entonces, ya a manera de meme, Octavio Paz, cuando él dice que la poesía es una posibilidad en la vida de todos los hombres, hice este pequeño meme en donde dice, la poeta Laura Bozzo reacciona a las ideas de Octavio Paz. Ella dice, yo soy especial, yo nací poeta y me rehúso a pensar que todos los hombres pueden ser poetas. Entonces, destruye esa concepción de que la poesía viene con nosotros desde el nacimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer para facilitar la inspiración? Conocernos a nosotros mismos. Nocete ipsum. Entonces, el hombre ya es los contrarios, porque desde que nace en el mundo ya los lleva en sí. Es decir, los contrarios somos nosotros mismos. Es una imagen de nosotros. El poema viene a ser entonces una radiografía del hombre mismo, de ese hombre natural. Y la imagen del poema, como vimos en la semana pasada, la imagen alberga los opuestos dentro de sí. Entonces la imagen es también un reflejo de nosotros mismos. Lo poético, en conclusión, es algo que hacemos y que a la vez nos hace. Inicia como un desierto, una esterilidad, que luego nos lleva al encuentro con el otro. El poeta se funde en la imagen que está escribiendo, encuentra plenitud en ese hallazgo de sí mismo, nace el poema y luego ocurre un cese, que ya el poema está escrito hasta cuando se encuentra en las manos de un lector. El lector lo encuentra, lee el poema,
se funde en esa imagen dualista y el lector también obtiene la plenitud en el hallazgo de sí mismo. Entonces, el poeta se halla a sí mismo y el lector también se halla a sí mismo. La poesía es una posibilidad en la vida del hombre. Una frase poderosa que rescato de estos capítulos es que Octavio Paz dice: no hay un mundo frente a usted. Desde que nace, usted está en el mundo y el mundo forma parte de su ser. Con eso concluyo la introducción a los capítulos que vamos a tener, que tenemos esta semana, y entonces damos paso a un tiempo de debate. Permítanme, he concluido de compartir mi pantalla, y también cabe mencionar que esta concepción de los filósofos de esta época no viene a ser la totalidad de la realidad. Yo siempre he dicho que cada persona tiene que investigar, indagarse, cuestionarse las ideas de los demás y formularse una idea propia que sea acorde consigo mismo y con la realidad que tiene enfrente. Damos bienvenidas, Carla, y ¿quién más está por acá? Boriliquios. Bueno, bienvenido, no sé quién es, bienvenido. Bien, para dar inicio entonces al debate, vamos a la primera pregunta que formulo es: ¿cómo los poetas hablan de la poesía desde la religión y viceversa? ¿Cómo se habla en religión de poesía y cómo en poesía se habla de religión? Para abrir el debate, me gustaría hablar de cómo en religión se habla de poesía. El lenguaje poético viene a ser es es el lenguaje propio de la religión. Todas las religiones están asociadas a esta manera de expresar el mundo de forma poética. Por ejemplo, los salmos, que son canciones, están escritas en lenguaje poético, que son para adorar a Dios, y así sucesivamente. En poesía se habla mucho de religión, claro que sí, porque el poeta trata de posicionarse en el mundo y a la vez de llegar a las otras personas, y algunas veces lo hace con sus ideas religiosas. ¿Alguno de ustedes desea intervenir sobre cómo en la religión se hace poesía y cómo en poesía se hace religión? Zoraida. Bueno, fue un tema bastante interesante. Yo retomo de los tiempos de antes, porque lo que ellos pues tenían sus creencias, ¿no? Ellos tenían su creencia de la divinidad y esa era básicamente la inspiración desde ese punto de vista. Y cómo hacían poesía a través es como decir, si a mí me encanta la rosa o me encanta, qué sé yo, la lluvia, la mayoría de cosas que yo voy a inspirarme es en esa realidad, de lo que a mí me gusta, de lo que yo conozco, lo que me hace sentir viva. Entonces, para estos poetas en estos tiempos, la divinidad era como ese encuentro de lo sagrado, es como cuando le rendían culto a la luna, al sol, ¿no? Entonces se ven las imágenes de estos tiempos, de los tiempos de ellos, los versos o las palabras inclinada a esa preferencia o esa creencia, diría yo, que pues todavía en los tiempos de ahora hay mucha gente que escribe de esa manera, inspirado en la divinidad. Afortunadamente han cambiado muchas cosas y bueno, me estoy adelantando a la otra pregunta. Gracias. Con gusto. Mira, precisamente hoy estaba leyendo un artículo de la National Geographic que hablaba sobre, en el año 1492, cuando los judíos se afrontaron a un creciente rechazo en la península ibérica, y contaban experiencias de estas personas, y para ellos el Talmud, su palabra sagrada, es palabra creadora. O sea, la literatura que encuentran ellos en el Talmud la utilizan como poder creativo. Entonces,
ese poder creativo existe también en la poesía. Es decir, la palabra misma tiene una capacidad de crear. Y lo encontramos también en la narración del Génesis, si queremos decirlo. Dios habla y se crean las cosas. Si Dios es todopoderoso, a veces yo me pregunto, ¿por qué no solamente lo pensó y se creó el mundo? Él tuvo que hablarlo. Él dijo y fue. La palabra tiene un poder creador. Y es en esa frase es que creo que ahondo en esa intención que tenía el poeta Octavio de hacernos llegar a entender a nosotros, sus futuros lectores, sobre el poder creativo de la poesía. Carla, ¿le gustaría dar su opinión? Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿me Muy bien. escuchan? Sí, ok. Es que has estado problemas con el audio de Zoom. Bueno, volviendo al tema de lo religioso y lo poético, me parece que un buen ejemplo es el Cantar de los Cantares de la Biblia, que tiene pues una prosa muy bonita. Y si uno se pone a ver generalmente lo que es, bueno, el Cantar de los Cantares, el Salmo y ciertos pasajes de la Biblia tienen versos hermosos, muy poéticos. También, por ejemplo, algo más para acá, como una Sor Juana Inés o que es como esa poesía religiosa que está llena pues de figuras. Y tocando el tema, pues también que decía Octavio, yo tengo unas cositas acá que me parecieron interesantes, que las anoté cuando estaba leyendo el capítulo. Voy, aquí las tengo. Por ejemplo, el tema de que Octavio hablaba de, dame un segundo que lo tengo por acá. Ok, esto me gustó mucho, que dice, la primera dificultad a que se enfrenta nuestra pregunta reside en la ambigüedad de los testimonios que poseemos sobre la creación poética. Si se ha de creer a los poetas en el momento de la expresión, hay siempre una colaboración fatal y no esperada. Algo que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo este capítulo es el tema de que tal vez lo que sea para mí poesía no lo pueda hacer para otro. Entonces es como una ambigüedad porque somos muy críticos de lo que es poesía, pero al final esa es mi percepción del mundo. Así es como lo pongo yo. Entonces, cuando yo estaba leyendo este capítulo, sí me llamó la atención esto porque yo decía, bueno, yo puedo escribir poesía desde mi realidad, tal vez puede ser una realidad religiosa, una realidad política, una realidad social, pero es una realidad diferente al que lo está leyendo. Puede que alguien se sienta compenetrado conmigo, pero es muy difícil este tema porque ahí es cuando yo me pregunto si el poeta debe de seguir un libro para hacer su poesía o simplemente sacar lo que siente. Entonces sí me llamó la atención eso pues en el capítulo y vuelvo al tema religioso que al final la poesía está en todo lado. O sea, tal vez yo jamás me gusta la poesía, pero no puedo creer que en la Biblia vaya a encontrar poesía y hay versos de un calibre exquisito. Entonces sí siento que al final tú te preguntas qué es la poesía y, y realmente, o sea, porque tú lo escribes porque lo sientes, pero tal vez no todos lo vemos igual. Entonces sí siento que aquí también juega mucho el tema del surrealismo y la imagen y la percepción. Así que la verdad para mí es un tema bien complejo y cuando leí esos dos capítulos sí como que le daba vuelta y le daba la vuelta y le daba vuelta porque sí me enredé bastante. Sí, ha mencionado el Cantar de los Cantares, eso es muy importante. Yo soy un muy buen lector de religión, me gusta mucho leer sobre la religión. Y cuando me encontré con el Cantar de los Cantares me parecía extraño en cierta manera, hasta que me encontré con este trabajo de una poeta española que se llama Menchu Gutiérrez. Este es de la vida de San Juan de la Cruz. Y la interpretación que da aquí fue un clic, fue grande para mí.
la interpretación del amor, como lo habla en el Cantar de los Cantares, uno ahí se puede ver hasta un amor hasta sexual, ¿sí? Esa es la palabra, llega a ser hasta sexual en ese sentido. Y a uno le parece tan extraño que exista ese tipo de contenido dentro de un libro sagrado, pero ese encuentro que habla de ese amor, no es un amor entre, sí, en un inicio lo fue, entre Salomón y sus mujeres, pero tiene que ver con la expresión de amor entre el hombre y Dios, pero llega a niveles que uno no comprende. Entonces, la obra de San Juan de la Cruz es muy buena al momento de estudiar el Cantar de los Cantares porque tiene muchas semejanzas. Eric, buenas noches, bienvenido. Estamos hablando sobre las semejanzas que existen entre la poesía y la religión y viceversa. Hemos mencionado que desde la religión se utiliza un lenguaje poético para expresar verdades divinas. Por ejemplo, se utilizan salmos, se utilizan versos como en el Cantar de los Cantares. Hemos hablado también de otras religiones, como en la judía, donde el Talmud tiene una capacidad, la palabra del Talmud tiene una capacidad creadora. ¿Te gustaría dar a ti algunas opiniones sobre este tema? Bueno, hola, buenas noches. Bueno, creo que he leído recurrentemente en los, creo que este capítulo del anterior y el anterior de El arco y la lira, que él trae parte de la religión y después entonces te dice, pero la poesía también tiene este camino. Creo que lo ha hecho en 2 capítulos. En la inspiración también es que son 2 temas que se cruzan en algún punto. Y de hecho, en la filosofía de la historia siempre pone a la religión como esa semilla que formalizó quizás las ideas del hombre. Como todo el mundo no sabía escribir, todavía hay mucha gente que no sabe escribir, pero sí cantar, o si puedes aprenderte una cosa de memoria, y qué mejor que ponerlo como, no poesía, porque no todo es poesía, pero en forma de poema o música. Y creo que ahí se dio la religión en el hombre, de una forma bien primitiva. Y la poesía, sin duda alguna, estaba por allí presente también en ese hombre primitivo, digamos. Sí, la religión es muy importante, como has mencionado, tiene mucho que ver con la formación de las sociedades y y nos ayuda para que no nos matemos entre unos con otros. Entonces, continuando con nuestro debate, no sé si desean hacer alguna opinión los otros chicos antes de que pasemos a otro tema. Sí, correcto, Blanca. Bueno, el tema sí me parece súper interesantísimo porque cuando hablamos, por ejemplo, en el cristianismo, pues que se decía que cuando uno escribe eso era porque era inspiración del Espíritu Santo. Entonces, se supone que la Biblia es un libro perfecto desde el punto de vista de que en él podemos encontrar todas las figuras literarias que existen. Por eso se dice que la Biblia es el libro perfecto. Comenzando de allí, sí, y no solamente es específicamente el Cantar de los Cantares o un libro específico, es que toda la Biblia de principio a fin tiene las figuras literarias que nosotros estudiamos en todo caso para las poesías. Luego de eso, sí me llama la atención algo que eso también como iba como por épocas, porque hubo una época en la que si tú decías algo contrario a lo que decía la religión católica, incluso te daban muerte porque tenías que profesar la fe y no podías decir como quien dice lo contrario, o sea, que había como una línea para hacerlo. Entonces, ahí, respecto a lo que dice Carla, a mí me llama la atención también porque cuando mucha gente lee lo que normalmente es como que ese amor a Dios, ese amor a las cosas, llámesele que todo lo ve en color, o sea, esa poesía que es un poco color de rosa. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, yo lo digo por mí, a mí me gusta una poesía como más dura, me gusta como, y por eso entonces rompo con obviamente que la filosofía, la religión va a tener esta parte que sí, que de Dios, de lo bello, pero también hay otra realidad
y es allí donde de repente entra la parte de la filosofía, porque cuando lo leemos, y por eso que cito a Carla, porque ella dice que hasta qué punto cuando alguien te lee es lo que a la persona le va a gustar, porque va a haber clic con alguien sí, con alguien no. Por ejemplo, si yo creo que saco mi libro de poemas, de poesía, ese libro no va a llevar, por ejemplo, y no es porque sea mi realidad o no, es que cada quien tiene como esa visión de algo, por más que yo no tenga dizque, los 1000 problemas del mundo, pero generalmente, la otra vez me dieron una imagen de una mano de un niño con la mano de un anciano, y el trabajo que hice fue de un padre que abandonó a su hijo, y todos se fueron con lo bonito de tener a un padre, el acompañamiento, etcétera, mientras que mi visión fue total y completamente, o sea, se fue por otro lado. Y así me pasan, te dan, por ejemplo, una rosa y yo le hago un poema con la rosa marchita. Nunca lo veo. Entonces, esa parte va a haber no sé si conflicto, porque hay cierto lector que no le gusta ver la vida como de ese color, y la gente como que dice, sí, yo leo la poesía para refrescarme, pudiera ser también visto así, ¿no? Pero hay otra realidad, y por eso a mí en lo particular me gustan mucho los poetas malditos, estos poetas, los poetas suicidas. Yo soy fanática de estos poetas, en específico, mucha gente no le va a gustar. Entonces, eh, más que nada esto, pues, y es lo contrario a lo que diría la religión. Y hace poco yo estaba escribiendo precisamente sobre ese tema, pero lo que me sale es lo contrario. Y cualquiera diría, "Ah, ella ve su mundo oscuro", pero en realidad yo estuve muy apegada a la iglesia, estuve de lleno muchísimos años en la iglesia y no tuve ningún problema con la iglesia como tal, pero lo que me sale escribir no es precisamente la gloria de Dios. Y dice que el airecito de la Rosa de Guadalupe, no, todo lo contrario. Entonces, esto para lo que estamos analizando resulta bastante interesante. Gracias, sí, Blanca. Poesía es opuestos, como ya venimos hablando, ¿no? Tiene que ver con ambos lados. Para complementar lo que usted había dicho sobre el dominio de Dios, nos podemos apoyar un poquito en la historia. La Edad Media duró casi 1000 años, y después de la Edad Media nos encontramos con el trabajo de René Descartes, y a partir de allí tenemos una serie de revoluciones: la revolución de las ideas, revolución industrial, revolución del pensamiento, revolución científica. A partir que el hombre ya no se atañe a esperar que le digan las cosas, es decir, el hombre se pone a trabajar y a pensar en sí mismo. No todo lo que ha salido de ahí es bueno, hago esa aseveración, no todo lo que ha salido de ahí es bueno, pero tenemos la vida hoy gracias a ese impasse que existió en el siglo XVII. Entonces, continuaremos entonces para el tema del origen de la inspiración. Como dije antes, cada uno se hace una concepción de cómo le gusta ver el mundo, cómo concibe su mundo y cómo concibe su realidad, a pesar de lo que diga Octavio Paz, o a pesar de lo que digan los filósofos de su época y de la nuestra. Para mí, todos tenemos cierto tipo de historia religiosa, naturalmente, nacemos en esto y nos crían con esos valores. Pero yo también siento que esas ideas con las que uno nace, de que esa inspiración o esa vocecita viene de Dios, nos las enseñan desde tan chiquitos, desde tan pequeños, que cuando uno está grande cuesta pensar otra cosa que no sea eso. Entonces, por un lado, estamos llevados por nuestras ideas, ya son creencias porque han sido repetidas a lo largo de tantos años. Pero por otro lado, cuando uno crece, uno ve el mundo, uno piensa y reflexiona sobre el mundo, y uno se da cuenta de que algunas cosas no son como me las enseñaron. Y uno se crea su propio perfil de lo que uno considera que es el mundo. En mi concepción, cuando yo me siento a escribir, no tengo nada, no tengo una idea, no tengo un sentimiento. Lo que sí tengo es un estado de claridad y lucidez que me permite acceder a las palabras y juntarlas de diferentes formas. Y en ocasiones
sí he sentido esa voz otra que hablan los poetas, que cuando termino de escribir lo que estaba haciendo, a veces no recuerdo el trayecto entre el empezar y el terminar. No lo recuerdo. Ese estado de claridad y lucidez mental, que para mí no es otra cosa que propia de nuestra capacidad humana, me lleva a ese encuentro con esa voz otra y me permite decir cosas que cuando las personas lo leen, las personas llegan a sentir su propia otredad, su propia otra voz. Y aunque parezca raro, en estos capítulos también se habla de esos estados emocionales, podemos decir, los que nos dan esa lucidez, esa claridad. Y hay uno muy extraño que yo lo encuentro cuando hago ejercicio, cuando corro, que me enfoco en correr, en correr. Esa monotonía me llega a veces me ocurren ideas cuando estoy corriendo, que parecen muy extraños, pero no tengo dónde anotar, no tengo nada, así que tengo que tratar de dejarlas ahí hasta que termine y lo hago. Entonces, cuando el cerebro entra en estados diferentes a lo que es su vigilia, su normalidad, ocurren estos encuentros con la otredad. Algunos llegan a ellos por medio de una oración ferviente, por medio de la meditación, por medio de el estar haciendo nada. También nos permite entrar en ese estado. Entonces, esa es mi concepción de la inspiración. Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuál es la suya? Bueno, para mí, de lo que, volvemos al tema un poquito de lo que estábamos hablando, de que en esos tiempos, como dice Blanca, no, y lo que decías tú de lo que hemos creído por muchos años, ¿no? Estos poetas, estos filósofos de tiempo de antes, sentían que la inspiración venía de la divinidad. Entonces la gente relaciona que la divinidad tiene que ser todo bueno, y como dice Blanca, bueno, si a mí me da la gana de escribir, hay muchos escritores, saliendo un poquito del marco de la poesía en general, que escriben patologías, y no es que nunca han matado a nadie, y escriben cosas sangrientas de que tú abres el libro y quedas todo manchado, pero parte de eso creo que es la divinidad de nosotros los seres humanos de crear, ¿no? De esa inspiración. Por lo menos en mi casa, por toda mi casa siempre hay paz, por todos lados, en la mesita de noche, en la cocina. A mí me gusta cantar en la mañana o cuando pongo música, es como que me llena de energía. Y es una cosa que cuando estoy haciendo algo que me gusta o mi foco de atención está en algo, pareciera que no estuviera en algo, pero sí está en algo, observando algo, escribo. Esos son los aforismos que yo hago y y tengo que correr. Ya aprendí con los años, mira, por mi casa hay pluma por todos lados y papelito y todo eso. Entonces, tomando el tema de la inspiración, también depende del estado anímico de una persona, ¿no? Si estamos, hay momentos de que Soraya Costarello se siente triste, hay momentos que lloro, hay momentos que me da rabia porque soy un ser humano, y escribo, y cuando voy a ver salen esos poemas todos como, me pregunta alguien, ¿y tú con quién te has peleado? Con nadie, pero es que en ese momento eso fue lo que nació. O sin embargo, o puede ser que a mí me gustan mucho las palabras eróticas, y no es porque esté pensando en sexo, sino que yo siento que, no sé si conocen el término de eso se llama sapiosexual. Las personas sapiosexual son personas que tú me puedes poner el cuerpo más hermoso del mundo y a mí, pero en cambio tú me empiezas a hablar cosas interesantes y ya yo quedo así como que quiero ir más. Entonces cada persona tiene algo, ¿no? Y digo esto porque así mismo nace la inspiración. Lo que a mí me puede inspirar puede que a ti no, o de repente yo me estoy bañando y me sale una locura y agarro y dejo el baño y me voy a buscar el celular y lo apunto. Pero bueno, la inspiración, resumiendo, para mí es un compendio de la imagen que tengo de la vida, de la imagen que tengo de las experiencias vividas también, y es una mezcla de emociones que a veces uno quisiera y no las tiene.
y por eso es que nace la escritura. La escritura en cierta forma es una proyección no solamente de lo que nos pasa, sino también de lo que deseamos. Entonces, cuando deseamos algo, nos inspiramos en conseguir eso y a veces nunca lo conseguimos. Nunca voy a conseguir un beso de Ricky Martin ni ninguno de estos hombres, porque ¿quién es Zoraida? Pero uno lo puede vivir a través de la inspiración, hacerlo tan real. Y para mí eso es la inspiración, ¿no? Poder tocar eso que me gusta o lo que no me gusta. Yo tengo poemas inspirados para mujeres, para empoderarlas, y no es que a mí alguien me haya puesto un dedo encima, pero lo que uno ve, pues, te inspira la vida de eso. Gracias. Así es el poder creativo de creador de la palabra, más bien. Lilibet, ¿a usted le gustaría hacer una intervención sobre la inspiración? ¿Cómo usted siente que se inspira? Bueno, regularmente me llega en horas de la mañana. No sé, hay algo allí, ese olor a café, ese trinar de los cantos de los pájaros, esa salidita al patio, ver las plantas, ahí siempre me llega la inspiración. Y es como dice Zoraida, es tantas piezas de un rompecabezas que uno tiene en su ser, en lo más dentro, que prácticamente que parte de la naturaleza también forma parte de esas piezas y todas esas enseñanzas adquiridas a través de los años, de distintas áreas, de distintos tópicos, conjugan y uno puede armar ese rompecabezas a pesar de que tengan cargas distintas o polos distintos, heterogéneos, que en un momento, como los polos de los imanes, pegan y se crean un solo ser o una sola materia concreta. Ahí donde llega la inspiración. Así mismo es un momento que me gustaría agregar a sus palabras, señora Lilibet, que ese momento a veces, o la mayor parte del tiempo, no lo escogemos nosotros. No es que me sienta en este momento y a escribir poesía, es que la poesía me llega, ese otro me busca en el momento que le da la gana, y eso de repente hasta en los sueños. Este es el próximo tema, que es el del surrealismo. No sé si alguien desea hacer una intervención adicional sobre el origen de la inspiración antes de pasar al surrealismo. Adelante, Carla. Sí estoy de acuerdo con Zoraida, el tema de que la inspiración te llega cuando menos lo imaginas. Yo casi siempre lo noto en el celular. Y me pasó algo curioso porque yo pensé hoy como que debería de lavar mi conciencia y ponerla en el trastero. Y de ahí me fui y me puse a escribir. Y fue porque estaba viendo unos platos, o sea, de lo más banal salió esto. Y me ¿Qué pasó habrás hecho? ¿Qué habrás hecho? hablando algo del tema de erótico, porque yo siempre he escrito como muy oscuro, muy así, y alguien me dijo, oye, pero ¿por qué tú no escribes algo como más romántico, más? Y de la nada hice mi primer poema erótico, así, pero no fue inspirado en algo puntual, o sea, simplemente como que empezó a salir, pero no era que yo estaba en ese momento pensando en un exnovio o en alguien que me gusta, o sea, simplemente salió. Entonces yo sí creo que cuando uno menos lo espera, te llega, y es ahí cuando tienes que aprovechar, porque también me pasa que me puedo estar bañando, puedo estar comiendo, se me ocurre algo, pero está la pereza de escribirlo que dejo que pase. Entonces sí la inspiración te llega en un semáforo, comiendo, hablando, etc. Uno lo controla. Entonces ahí sí estoy de acuerdo con Edwin que tal vez es que la poesía llega a ti, porque ya te digo, los lugares más, a veces en un semáforo yo digo que ya, o sea, semáforo. Pero cuando me siento en el escritorio con la computadora no me sale nada. Entonces sí creo que la inspiración simplemente te llega, y cuando te llega, agarra, anota y deja que fluya. Así mismo es. Eric, ¿le gustaría intervenir antes de pasar al surrealismo? ¿Cómo es la inspiración para usted? Bueno, para mí la inspiración es
digamos, como un momento, puede ser efímero o no, pero un encuentro entre una persona que está muy dentro de algo, está haciendo un poema, está escribiendo un libro, está pintando, está haciendo cualquier cosa. Y quizás en un encuentro, el momento donde uno quizás ve o cree ver lo que quiere ver, lo que está buscando o lo que quiere conseguir. Siento que es algo que nunca se ve del todo, pero es algo como que te da una pista y te sigues por ese camino. Pero siento que para que exista la inspiración, que en verdad es algo que está dentro de nosotros, que ya estaba dentro de nosotros, hay que conectarse con uno mismo. Y hay una parte que uno no controla, que es cuando ese encuentro llega entre uno y lo que uno quiere. A veces uno ni siquiera sabe lo que quiere, pero en el fondo uno quiere algo, aunque sea como este amigo de Octavio Paz, André Breton, que estos surrealistas pues hacían cualquier locura, o bueno, lo que uno llamaría locura sin sentido, y para ellos eso era, algunas cosas eran inspiradas. Yo siento que quizás uno tiene que querer algo que decir, y en el momento en el que uno conecta con lo que realmente quiere decir y empieza a generar imágenes o lo que sea que está haciendo, música, pintura, etcétera, no necesariamente tiene que ser arte, puede ser otra cosa también. En el momento que uno conecta con eso que uno lleva adentro o con eso que uno quiere decir o encuentra la forma, creo que ahí es donde se da la inspiración, que tampoco es algo que se mantiene siempre. Pienso que es algo momentáneo. Como cuando uno se empuja con el patín. Te empujas cada cierto tiempo, pero no tienes el pie en el piso permanentemente. Pienso que eso es un empujón momentáneo, un encuentro, llámese erótico, no sé, con uno mismo. Y que de ahí surge entonces lo que sea que está haciendo, no necesariamente tiene que ser arte o poesía. Eso es lo que más o menos yo pienso de la inspiración, no como decía García Márquez, que decía un montón de locuras, que invocaba a las no sé cuántas musas y a no sé quién más y a los demonios y no sé qué. Ese es el tipo de inspiración que creo que es el fantástico. Ok, gracias Eric y gracias a todos por sus comentarios sobre la inspiración. Para complementar, para sellar este tema, me gustaría decir que para nosotros los occidentales nos cuesta un poquito más entender esto del ser, porque nosotros nacemos y nadie nos dice que nuestra conciencia está perfilada dentro de un yo, que sí lo hacen en Oriente. Allá les enseñan que existe un yo, que es usted, el que vive aquí, el que está aquí, que tiene deseos, tiene pasiones, tiene defectos también en el pensamiento y que tiene que trabajar sobre esos elementos de su ser, despojarse de esos elementos y convertirse en otro. Es despojarse del yo. Eso viene tanto en la filosofía oriental, en la religión oriental, y donde usted encuentre ese mundo oriental se va a encontrar con este concepto del yo, que para nosotros no es muy familiar. Para nosotros es yo soy yo y hasta ahí es todo. Para ellos es más comprensible estas ideas de despojarse de uno mismo y encontrarse con su otra voz. Muy bien, pasamos a abordar el surrealismo, un tema bastante interesante. El arte surrealista nos parece de buenas a primeras extraño, súper raro, súper incomprensible. Cuando uno ve las pinturas, sobre todo las pinturas, uno ve las pinturas del surrealismo, uno dice, ¿qué se estaba fumando cuando pintó eso? Porque uno no logra ver una conexión o un reflejo de sí mismo en esa obra de arte. Y tiene que ver mucho con los sueños, porque como ellos liberan las ideas del inconsciente sobre el arte, el sueño era una de las maneras de acceder a ese inconsciente. Y aquí tengo algo que opinar. Desde que tengo uso de conciencia, yo sueño. Y sueño más que, digamos, que mi mamá o que alguien que pregunte, yo les he preguntado, ¿qué tanto tú sueñas? Y dice, a veces logro soñar algo.
A mí me pasa que semanalmente, hay veces tengo 3, hay veces tengo 5, y de esos, yo he llevado un registro desde el 2008 de los sueños más importantes, y de allí saco imágenes que me sirven para la poesía. No es que esté siendo surrealista en este sentido, sino que estoy utilizando esas ideas que provienen del inconsciente para mi creación poética. Entonces, esto hacían estos hombres, pero en su día a día, y por eso es que el surrealismo resulta bastante confuso para nosotros. Pero el valor que le da Octavio Paz al surrealismo es que ellos, por primera vez, intentan darle algo más que al yo, el origen de la inspiración. Es decir, se lo dan al inconsciente como tal. Bien, ¿qué piensan ustedes de las ideas surrealistas? ¿Tiene valor el surrealismo para nosotros en este momento, en este año? ¿Qué podemos sacar del surrealismo para continuar nuestro trabajo poético hacia el futuro? Les dejo el micrófono abierto para los que desean hacer algún tipo de intervención. Me gustaría que empezara Eric. Eric tiene muy buenas ideas o ha leído bastante del concepto del surrealismo, y me gustaría escuchar sus opiniones, si te parece bien. Bueno, estamos hablando de Octavio Paz, que aterrizó en París en pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, directo al André Breton, que no era fácil de llegar. Era una persona, creo que bien HP, como decimos nosotros, bien estricta. Se reunían como nosotros puntualmente a las, creo que 6:30 en un café que se llama Café de Inglaterra, en París. Entre los, digamos, los que todavía están vivos, bueno, creo que nada más uno, que se llama Fernando Arrabal, otro poeta enorme. Y bueno, Octavio Paz, que era el mexicano. Y por ejemplo, tengo 3, 4 días dándole vueltas a un poema a Octavio Paz que no me suelta, creo que me hechizó. Tiene una especie de brujería que se llama Piedra del Sol. Y según muchas personas, ese poema, que es uno de los más famosos de Octavio Paz, es su poema más surrealista. Pienso que el surrealismo, cuando uno lo ve por ejemplo, Salvador Dalí, por ejemplo, y uno empieza a ver el cuadro más raro de Dalí y empieza a ver la descripción de una persona conocedora, uno empieza, wow, eso me lo dice ese cuadro. O en un poema que quizás es más raro, o sea, las imágenes que da el surrealismo están totalmente zafadas de la lógica, pero una vez uno quizás entienda, se da cuenta de que es una fuente que rompe con lo que estaba establecido cuando el surrealismo surgió, la forma de hacer las cosas, y las imágenes que te da o que te provoca o que te generan son algo que quizás no tenga otra corriente. Esto, no sé qué más decir. Dice un ensayista mexicano que el arco y la lira es la poética del surrealismo. O sea, es lo que Octavio Paz piensa que es el surrealismo, por lo menos en la parte parte poética. Pues no estoy seguro porque Octavio Paz tampoco era muy amigo de André Breton, pero no compartía muchas ideas, empezando por la inspiración. Creo que las ideas políticas tampoco, no estoy seguro. Pero Octavio Paz era un poeta que tenía su surrealismo. Si no se hubiese ido para la India, creo que hubiese terminado un poco bastante más surrealista en su poesía, en su obra. Pero sí, pienso que el surrealismo nos da imágenes que no son fáciles de ver o de digerir, pero o sea, está bien concentrado el surrealismo. En las pinturas, los poemas, hay que diluirlo para poder, o para tratar de disfrutarlo bien.
Así es, si la obra surrealista proviene del inconsciente, hay que tratar de entenderlo desde el propio inconsciente, es decir, desde el yo. Va a ser duro encontrarnos con esa obra y entenderla. Hay que tratar de buscar ese otro significado oculto. Y si bien sí es la poética del surrealismo, porque era lo que se estaba viviendo en ese tiempo, y aquí esto nos lleva a un pensamiento muy interesante. Las ideas evolucionan de acuerdo a cómo están en el tiempo y a lo que está ocurriendo en este tiempo. Yo tengo una idea muy personal, no sé si alguien más la tiene o algún otro poeta o escritor la tiene, que la virtualidad que tenemos, la tecnología digital que tenemos nosotros en este momento es el nuevo impasse. O sea, desde que se empezaron a publicar los libros, el invento de la imprenta, hasta ahora, lo digital, nunca ha existido algo tan semejante como esto que tenemos nosotros. Así que yo creo que esta virtualidad provee herramientas y provee nuevas formas de pensamiento que nos van a ayudar a formular una nueva corriente, algo nuevo, una poética distinta, una poética que está presente en donde está presente el hombre, y el hombre actualmente está presente es en lo digital. Entonces, eso es un pensamiento que le he dado varias vueltas y lo tengo allí. Los hombres soñaban con tener el conocimiento en un lado, en un solo lugar. La Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, era el sueño del ser humano de concentrar allí todos los libros y el conocimiento que había. Ahora tenemos bibliotecas digitales y el Internet, que es una sola masa de conocimiento de todos los hombres, de todo el mundo, no solamente de nuestro momento, de todas las épocas y hasta de las ideas futuristas de la humanidad. Es algo sin precedentes. Entonces, volviendo al surrealismo, ¿a alguien más le gustaría dar su opinión sobre las ideas surrealistas y si hay algo que podemos rescatar de allí para la poética de nuestro mundo actual? Bueno, yo creo que de alguna manera siempre los seres humanos vamos a romper moldes, ¿no? Sea para bien o para mal, porque si tenemos claro de que cada mente es un mundo, obviamente no todos podemos pensar de la misma manera. Entonces, el surrealismo nace de esa necesidad que viene realmente del subconsciente, primero del inconsciente, pero lo hace luego del subconsciente para poder crearlo. Entonces, rompe todas las esquemas. Por alguna manera, los seres humanos somos muy sistemáticos, sistémicos. Estamos acostumbrados a ver las cosas de una manera y cuando rompemos esa forma o esa tradición o esa creencia o la costumbre de ver las cosas de una manera, nace siempre una corriente distinta, al cual mucha gente no le va a gustar y a otras sí. Sin embargo, lo que acabas de decir sobre la tendencia ahora del Internet, aunque a muchas personas le cueste, ¿no? Para otras nos parece maravilloso poder acceder a todo eso que, imagínate, cuando íbamos a ir a uno de esos países a ver todas esas cosas presencialmente. Y el Internet, y esto llegó ya para quedarse, ¿eh? Esto nos ha facilitado estar juntos. Hoy yo estaba en una reunión con gente de Francia, de no sé qué, y es tan fácil en un solo clic. Entonces, poder apreciar la poesía, yo me arropo mucho de que, yo sé que esto lo van a escuchar por ahí, pero muchos poetas se le reconoce, se le aprecia el valor, pero también hay que ser como flexible con la poesía. Si la poesía es una creación, una inspiración realmente que nace de cada ser humano, debe ser también valorada como tal, ¿no? Entonces, a veces romper esos, posiblemente es lo que tú te estás adelantando, Edwin, de que más adelante quién sabe cómo va a ser el estilo de poesía con toda esta flexibilidad que nos ha enseñado la pandemia, porque si lo ponemos a ver de un lado nos molesta, porque no estábamos preparados para ello. Pero mira bien cómo nos ha favorecido yo creo que hemos tenido mucho más ganancias que pérdidas. Lastimosamente ha habido muchas muertes, pero el ser humano ha tenido mucha más ganancia porque se ha dado cuenta pues, que tenemos que ser flexibles. Y el surrealismo nace de eso, de esa flexibilidad de estos grandes pintores como Dalí, como Picasso, que podían interpretar algo
que si tú lo ves bueno, tienes que ser muy buen conocedor de eso para darte cuenta o interpretar lo que hay ahí. Pero si no conoces, tienes que sentarte e intentar ver la forma e interpretarlo. Entonces, el surrealismo nace de esa necesidad, desde mi punto de vista, ¿no? De poder también presentarle al mundo no como una rebeldía, sino que también hay otra forma de ver las cosas. Y así es la poesía, como lo decía Blanca en antes. La poesía no tiene que ser de una forma y encajar para todos de una forma. Creo que dentro de la inspiración humana está que todos podemos, como lo dijo Eric, lo dijo Carla, lo hemos dicho infinidad de veces aquí, y yo creo que al final, no sé, no quiero ser abogada del diablo, eso es lo que va a lograr la poesía más adelante. Darle al ser humano esa libertad de poder expresar. Mira, solamente una cosita. Cuando tú preguntaste en antes qué era la inspiración, los rostros de todos nosotros cambió. Hubo placer en lo que decíamos. No, sí, cierto, ¿verdad, Carla? Había placer en contar qué era para uno la inspiración. Pues la poesía debe ser así. Te debe llevar al placer de poder expresarte. Claro que hay que hacer unas modificaciones y arreglarlo un poco, pero no como esa inflexibilidad de un lineamiento, ¿no? Que no nos deja como esa libertad de respirar de manera inspiradora. Y eso es lo que ha sido, por lo menos para mí, el surrealismo. Poder ver la belleza también desde otra forma. Muchísimas gracias, Zoraida. Muy valioso su aporte, como siempre. Y yo creo que nos podemos apoyar un poquito de la historia para complementar sus ideas sobre los cambios que vienen. Yo siento que los occidentales estamos a veces hasta en deficiencia ante el pensamiento de un oriental porque ellos están avanzados y están en una flexibilidad que le permiten a la persona vivir y ser en su vida. Nosotros estamos condicionados por patrones de pensamiento que son estrictos, son rígidos, no cambian y son inalterables. Pero Tal vez, allá... perdón, sí. tal vez la intención en el fondo es el control, mantener el control. Sí, entonces cuando uno lee de allá y uno ve cómo las personas piensan allá, a mí, yo me asombro, porque yo digo, wow, yo no tengo esa libertad de pensamiento aquí, pero soy consciente de. Entonces, la naturaleza de la vida es el cambio, dice el Buda. Todo está en constante cambio. Si nosotros agarramos eso y nos lo llevamos a la poesía, de repente nos ayudaría a ver con unos ojos distintos la poesía que escribe Blanca, por ejemplo, porque eso es un cambio entre yo y ella. Y cuando leo la poesía de Carla, sé que va a representar otro cambio. Cada poeta va a escribir desde su bastión interior, escribe desde allí. Pero lo que tenemos en común es ese mismo origen, esa misma representación humana en la poesía de la conjunción de los opuestos. Esto nos lleva al siguiente tema, que es la otredad. Con eso terminamos. La otredad, ese ser otro que está en nosotros mismos, conlleva también lo sagrado, como dice Octavio Paz, y que nos cuesta reconocer ese ámbito porque no estamos familiarizados con esas ideas del otro. Si yo empiezo a hablar, le digo a una persona que no conozca, le diga, es que yo me siento otro, me trata como un loco. Me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué es eso de otro? Tú eres tú. Y ya, así nada más. Pero la realidad es que no somos solamente nosotros. La poesía también es dar la voz del mundo, la voz de las plantas, la voz de la tierra, la voz del aire. Todas esas voces se encuentran en el poeta en el momento en que el poeta está en un estado de otredad. Ese estado de otredad, me gustaría preguntarles, ¿qué nos puede ayudar a nosotros a... Eric decía que es un estado que no está siempre, ¿sabes? Es como lo tengo, se me va y luego y regreso. ¿Qué podemos o qué técnicas podemos aplicar nosotros en nuestras vidas para estar familiarizados más con ese estado de otredad que haga fluir la poesía? Yo abro el debate diciendo que la que me gusta a mí es la meditación, porque la meditación ayuda a la observación del hombre.
y se pierde allí ese límite de interior y exterior en las cosas, y uno es libre de encontrarse, porque la sociedad te hace que tú siempre vivas hacia afuera, que te la pases viendo Netflix, que gastes tu tiempo viendo, qué sé yo, a la doctora Polo, Calle 7, etcétera, etcétera. Eso es lo que la sociedad busca, porque nos mantiene atontados, no nos deja pensar y no nos deja observarnos. Entonces, la meditación es mi recurso de ayudarme a encontrar esos otros estados del ser que permiten que fluya la poesía. Para mí la otredad la consigo con esa observación de uno mismo. Entonces, dejo el micrófono abierto. No sé si Lili o Blanca desean la palabra, o Carla, si desean participar también, con mucho gusto. Adelante, ya estamos por terminar con esta pregunta, acabamos. Sí, antes de la otredad, sí me gustaría aportar algo que no participé ahorita con el surrealismo, No, adelante. Que no solamente la temática como tal, pues que es como contraria a lo que los demás decían y es como revelación. Pero a mí el tema no tanto, porque siento que para gusto los colores, pero lo que sí me hirió cuando descubrí este movimiento surrealista como el que más pegó fue el dadaísmo, fue el hecho de que se fueran también contra las reglas de la parte estructural, tanto incluso la eliminación por completo de los signos de puntuación. O sea, yo siempre estoy en esto porque esto es a lo que yo, este es mi diario vivir. Entonces, o sea, la temática, repito, era como cada quien escribe sobre lo que quiere, pero eliminar los signos, esa fue una revelación máxima, porque estábamos con algo que eso ha venido, o sea, desde tiempo que como se comenzó a escribir, respetamos esto y quítalo porque quieres quitarlo. Entonces esa parte fue para mí el bloqueo, no los temas como tal, sino como, por ejemplo, sí, pues le quitamos ya lo hermético que fue en estructura, en temática, pero también nos metemos con los signos de puntuación. Wow, cuando hay incluso una academia, qué sé yo, de la lengua, un diccionario, como quieras, que hay reglas para tal, eso para mí fue la parte del surrealismo. Y en el caso de la otredad, para mí es como ese desdoblamiento que creo que a mí me cuesta mucho hacerlo, ese poder, esa perspectiva de ver al otro y asumirla. Para mí es un poco o muy filosófica, porque tienes que meterte en el otro, qué está sintiendo, cómo es. A mí me cuesta muchísimo hacerlo, en realidad. Sí, Blanca, usted ha dicho algo muy importante sobre los signos de puntuación, y creo que cabe mencionar que el lenguaje se inició como algo hablado, o sea, inició en voz. La poesía también inició como algo cantado. Luego entonces vino el lenguaje escrito. Y los signos de puntuación, si existen, es para tratar de homologar la lectura. Cuando la persona se encuentre enfrente de un texto, se parezca a la conversación. O sea, los signos tienen ese uso. Y sí existe esa rebeldía, tanto en el surrealismo y en nuestro tiempo también. Hay poetas que escriben sin ese signo de puntuación. En un capítulo anterior, el poeta Octavio Paz decía que la mayor parte de los poemas no requieren signos de puntuación porque se tratan de un flujo y reflujo de imágenes que juntas constituyen un solo ente, por así llamarlo, dentro del poema. Entonces, debido a ese flujo y reflujo de esa unicidad del poema, él opina que la mayoría de los poemas no requerirían estos signos de puntuación que son muy habituales en en la prosa como tal. Muy bien. ¿Alguien más desea hacer su intervención sobre pueden ser técnicas que nos ayuden a obtener ese estado de otredad? Bueno, yo voy a decir una cosita. Hay una teoría que realmente, la teoría del espejo, ¿no? Esa palabra nos lleva también a ver al otro como su originalidad y comprenderlo desde su forma natural de ser y preguntarnos
qué vemos en el otro que nos gusta a nosotros o qué no nos gusta del otro a nosotros mismos. Cuando comprendemos esa proyección que vemos en la otra persona desde el punto de vista poético, también podemos entendernos a nosotros mismos. Es como ese encuentro para tocar al otro, es como un reflejo de tocarme a mí mismo. No sé si me expliqué. Viendo en el otro me veo a mí misma. Entonces lo que no me gusta del otro también es lo que no me gusta de mí misma. Y eso es una forma como de penetrar y pertenecer también al otro. Cuando aprendo a pertenecer al otro es porque respeto su ser, su esencia, su originalidad, y me estoy respetando a mí misma. Eso es lo que lo reflejo en ese sentido literario, ¿no? Así es la llevada a otro nivel de esa frase que decimos siempre de ponernos en los zapatos del otro, que es una técnica que también utilizo de llevar mi conciencia no solamente al otro como una persona, ni al otro como yo mismo, sino también a las plantas. O sea, no decir que una planta piensa, sino cómo siente una planta cuando toca la tierra. Un ejemplo, ¿qué siente una semilla al caer? Que son cosas que nos van a servir al momento de redactar el poema, llevar nuestra conciencia a el mundo entero. Bueno, como diría Octavio Paz, reconocer que no hay una diferencia interior y exterior y escribir desde esa voz entera de la existencia. Bien, ¿alguien desea dar alguna opinión para completar el tema de la otredad y dar por completa esta reunión de esta noche? Nos quedan un par de minutos. Sí, yo sí le adelante. quiero agradecer porque esa perspectiva desde la otredad con las cosas de la vida, sí me parece interesante porque no sé si lo hago, pero esa otredad yo pensaba, por ejemplo, en mi caso yo escribo cuentos y ahora que ustedes lo mencionan me doy cuenta que en este género sí, porque si yo hago un cuento, por ejemplo, de un niño que está la madre lo quiere abortar y el niño, el cuento se llama En el vientre, y es toda la historia de este niño que la madre lo quiere abortar, luego de un anciano que vive solo, o sea, ahí estaba usando la otredad sin darme cuenta. O sea, no era consciente de que lo estaba haciendo, pero en cuento. Entonces, ahora como lo menciona con las cosas, entonces me parece que sí, pero cómo meterme, cómo esa técnica para meterme en la otredad, pero desde el punto de vista no de las cosas, sino de las personas. Sí, la otredad es un estado en el cual fluye este flujo y reflujo de imágenes poéticas. Por eso es que se concibía antes como los dioses, la voz de los dioses. Pero en nuestra concepción moderna, esa otredad viene a constituir las voces de todas las cosas, las voces hasta de otros seres, voces de seres que consideramos muertos o inexistentes, puede ser inclusive la voz del tiempo, que para nosotros es un concepto abstracto y le podemos dar voz por medio de esa otredad para que diga algo. Entonces, eso es lo que tiene que ver la otredad. No sé si Eric, Lili o Carla le gustaría dar alguna puntualización, algo para cerrar. ¿No? Bien, si no tienen comentarios adicionales. Eric. Bueno, ya que no hay comentarios, creo que voy a leer unas líneas de Octavio Paz que habla directamente del tema del otro. Es un poema que se llama Piedras del Sol. Larguísimo, pero voy a leer unas 7 líneas. Aparte de donde menciona la otredad. Dice, es un poema que son 584 endecasílabos, que empiezan y terminan exactamente igual. Y bueno, eso tiene un porqué, ese número, ¿no? Bien, dice, nunca la vida es nuestra, es de los otros. La vida no es de nadie, todos somos la vida. Soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos y son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. La vida es otra, siempre allá, lejos, fuera de ti,
de mí siempre horizonte, la vida que nos desvive y enajena, que nos inventa un rostro y lo desgasta, hambre de ser, oh muerte, pan de todos. Esa es una parte, un poema enorme, que se llama Piedra de Sol, que está en, pueden poner en YouTube. El mismo Octavio Paz lo lee, pero hay que tener cuidado porque es como un hechizo. Lo he escuchado 3 veces, dura 38 minutos. Lo he escuchado 3 veces y lo he leído 3 o 4 veces. En páginas son como 25 páginas. No sé por qué, no salgo de ahí. Octavio Paz tenía algo que es muy, yo lo siento muy curioso, es esa forma de ir y venir en el tiempo, hacer un círculo, ir y venir y de nuevo. Hablando de, su prosa está escrita de esta manera, ir y venir en el tiempo. hablando de ir y venir y de signos de puntuación, casualmente este poema empieza con unos 6 versos que al final los últimos 6 versos son esos mismos versos y termina con un 2 puntos. Esos 2 puntos imagino que vuelve al inicio y ahí te vas. Y Piedra de Sol. Si uno busca Piedra de Sol es una piedra maya donde está el calendario y una cosa redonda que no termina. Y la cantidad de versos creo que es por son los días que el planeta Venus hace una órbita completa alrededor del Sol. Sí, todo es simbolismo y es una vuelta en el tiempo. Yo quiero concluir de la misma manera que lo hace Eric con un pequeño poema también de Octavio Paz que se llama Decir, Hacer. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía. Se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real. Y apenas digo es real, se disipa. Así es más real. Idea palpable, palabra impalpable. La poesía va y viene entre lo que es y lo que no es. Tiene reflejos y los desteje. La poesía siembra ojos en las páginas, siembra palabras en los ojos. Los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan. Oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea. Los ojos se cierran, las palabras se abren. Y con este hermoso poema de Octavio Paz damos por concluida nuestra semana número 4 de El Arco y la Lira. Nos quedan 2 semanas más para completar esta obra. Los animo a seguir leyendo. Estamos descubriendo muchísimo. Yo descubro mucho con ustedes. Yo siempre digo que escuchar a otra persona para mí es maravilloso porque escuchar sus ideas me abre a mí a una nueva forma de ver el mundo, que de repente me ahorra un tiempo de vida hasta cuando yo aprenda esa idea. Usted me la da aquí y me la da ya en bandeja de plata. Y yo valoro muchísimo eso. Así que gracias, chicos, por estar aquí esta noche. Y nos veremos la próxima semana a las 7 de la noche nuevamente. Así que hasta luego. Chao. Gracias, saludos. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Eric. Chao, Blanca, Lili.